Bien, bueno, pues muy buenos días. Vamos a finalizar la sesión con la etapa del Happy Path en el proceso. Digamos que en el proceso operativo recuerden que empezamos desde la ejecución. Este proceso se denomina ejecución y es un ciclo repetitivo hasta llegar a las estimaciones pro formas. Las estimaciones pro formas son las estimaciones que les cobramos a nuestros clientes. Digamos que una vez que terminamos ese primer proceso, esa primera etapa se vuelve repetitivo y a partir de la ejecución volvemos a iniciar con todos los procesos del Happy Path hasta llegar a un punto en el que tengamos que llevar a cabo un análisis del proyecto. Y el análisis del proyecto radica en unas vistas que tiene el Opus para comparar el trabajo planeado o las actividades planeadas con el trabajo ejecutado. Ese visto así es una lista de tareas donde a través de algunos indicadores podemos saber en qué estado de salud se guarda el proyecto. Y además de esto, pues existe el reporte de todos los requerimientos que se necesitan de seguimiento que se encuentra a través del reporteador del lado derecho de Opus. Y en ese listado de reportes podemos sacar listados del programa de ejecución versus con lo que se planeó, por citar un ejemplo. También contamos con pues el listado de contratos, el listado de estimaciones, el listado de pagos, el listado de requisiciones. Bueno, hay una serie de reportes que básicamente servirían como soporte para algún trámite de seguimiento al sistema de control. Sin embargo, el más, digamos, el que más debe centrar nuestra atención sería el tema del valor ganado, ¿no? Entonces, para explicar el tema del valor ganado, bueno, ya les comenté que tengo dos archivos uno está en Excel, que reproduje ese análisis en Excel y después generé un proyecto de control de obra para irnos al grano tratando de reproducir ese ejemplo de Excel. Ayer vimos reportes de control y diseño de reportes de control, ¿vale? Voy a reforzarlo con algunos temas un poquito más avanzados para que aquí mismo se deje en el temario. Bueno, entonces, si están viendo mi pantalla, voy a presentar, voy a mostrar esta lámina y voy a tratar de ser lo más didáctico posible. Espero que con esta idea de la presentación pues quede clara la metodología. Entonces, el método del valor ganado es una técnica en la gestión de proyectos. Es una técnica realizada y surgida en los Estados Unidos. Este método o esta técnica nos va a permitir medir el avance que llevemos de un proyecto de una forma muy precisa, ¿no? Entonces, esta medición del avance del proyecto de una forma precisa, lo que va a hacer es va a comparar el trabajo que ya se realizó en una determinada fecha de corte y lo va a comparar con lo planeado. ¿Sí? Repito, esta técnica de gestión lo que va a permitir es medir el avance de un proyecto de una forma tan eficaz que lo va a comparar con el trabajo que ya se ha realizado con lo que habíamos planeado. Por eso es la importancia de que en la etapa inicial del proyecto se haga una estimación de los tiempos que se van a llevar a cabo de acuerdo a un sector del proyecto, de acuerdo a una partida presupuestal y de acuerdo a una tarea. Entonces, eso es importante establecerlo desde el principio porque es la base con la que vamos a medir el estado de salud que guarda un proyecto. Y esto lo va a dar en dos sentidos, tanto en términos del tiempo que me estoy tardando, como de los mismos costos que involucraron mi proyecto de planeación. Nosotros tenemos una gran referencia que es un presupuesto ofertado que viaja del módulo 1 al módulo 2, ¿no? Ahí ya se hizo un análisis, ahí ya se hizo una estimación de costos
tratando de que bajo esa metodología de precios unitarios el proyecto no tenga tantas desviaciones con respecto a lo que se va a ejecutar, ¿no? Cuando se elabora un presupuesto. Entonces, de entrada ahí ya existe, si lo queremos ver así, ya existe un plan avanzado de lo que va a surgir en el proyecto del módulo 2. Cuando nosotros recibimos el proyecto del módulo 2, como les comentábamos al principio en la etapa inicial del Happy Path, realizamos una serie de movimientos a las volumetrías, a las tareas, con todas las herramientas que vimos, como por ejemplo consolidar algún grupo de conceptos o descomponer un concepto y convertirlo a varias tareas. Eso es lo que realmente pues se establece en el plan de ejecución, y a todo eso se le da un tiempo. Mismo que en la ejecución se puede adelantar o se puede retrasar, ¿no? Y con base a ese vamos viendo la medición del proyecto. Dicho en palabras más o palabras menos, ese es el valor ganado. El valor ganado es lo que voy avanzando durante un determinado periodo. Es el avance, ¿no? De un determinado periodo. ¿Correcto? Y entonces, en esta presentación voy a tratar de hacerlo, como les comentaba, lo más didáctico posible. Entonces, siempre un proyecto tiene dos puntos en el tiempo, ¿no? El punto inicial y el punto final. El punto inicial es donde está esta figurita humana, donde el proyecto empieza desde cero y culmina a través de un presupuesto. Y en este caso, ese presupuesto viene del módulo 1, pero se ajusta en el módulo 2 para tener un presupuesto de planeación. Y después compara, si así lo queremos ver, después compara el presupuesto con el plan, ¿sí? Para posteriormente entonces hacer todas las narrativas de comparación con base a lo planeado y ejecutado. ¿Correcto? Entonces, normalmente estamos acostumbrados a medir el presupuesto con la ejecución, pero nos olvidamos de un plan de ejecución. Entonces, ese plan de ejecución es lo que se denomina presupuesto de ejecución. ¿Vale? Para efectos del idioma o lenguaje que hablan las siglas del valor ganado, empezamos con un presupuesto hasta su conclusión. Las siglas del valor ganado, cuando veamos algunos indicadores dentro de control que se refieren al BAC, B de bueno, A de Ana, C de Carlos, este BAC es un presupuesto que se estima hasta su conclusión, ¿sí? En la línea del tiempo, del inicio a término, hay un presupuesto de ejecución ya establecido. No sabemos si ese presupuesto de ejecución se va a comportar en ese tiempo o se va a ir después del final, se puede postergar, ¿no? Cosa que ha sucedido en varias ocasiones. Entonces, el primer indicador que estamos aquí estableciendo es que serían los dos puntos en el tiempo, inicio-fin. El primero sería el presupuesto hasta su conclusión. Y entonces, del lado derechito ahí con un gris muy tenue, está la traducción de cómo se le conoce en inglés, ¿vale? Bueno, entonces, ese presupuesto hasta su conclusión tiene varios pedacitos en el tiempo. En el tiempo. Esos pedacitos, por ejemplo, si lo queremos ver a nivel de agrupador, por ejemplo, a lo mejor en el primer periodo, aquí vean que voy a tratar de apoyarme también con las flechitas. Vean que aquí tengo un primer cachito del todo, ¿no? Que es el back del presupuesto hasta su conclusión. Entonces tengo un pedacito de cada monto total. Aquí el primer monto, a lo mejor aquí sería pues el avance hasta el tema de las estimaciones, el avance hasta el tema de la estructura, albañilería, etcétera, ¿no? Entonces, estos pedacitos es lo que se le conoce como el valor del trabajo planificado, que sería el plan value. Entonces, este pedacito es lo que vamos a conocer como el plan value y sería el valor planificado, ¿sí? Sería el BAC, el presupuesto hasta su conclusión, con estos pedacitos que se van aplicando en cada determinada fecha de corte, ¿sí? Digamos que lo que haría el sistema es trazar, en este ejemplo,
nos vamos a poner aquí en la mitad y vamos a trazar una línea de tiempo para comparar lo que ha sucedido con el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces ya conocemos dos indicadores: BAC, presupuesto hasta su conclusión, y el PB sería el valor del trabajo planificado. Trazando esa línea en el tiempo, aquí ya avanzó esa figurita humana que en principio se encontraba en ceros. Ahora ha caminado hasta la mitad del periodo. Vamos a suponer que esos pedacitos se refieren a semana, ¿no? Semana 1, y lo vamos a trazar acá, semana 1, 2, 3, 4 y el final, ¿no? Que sería la semana 5, por así decirlo, ¿no? Entonces ahorita no vamos a hablar nada de importes, nada de números, simplemente vamos comprendiendo un poquito la metodología a través de las siglas que vamos a conocer en principio. ¿Vale? Entonces, cuando yo he caminado, por ejemplo, a la mitad del proyecto, ¿sí? Es más, desde la primera medición que puedo hacer del primer PB al segundo PB y al tercer PB, ya tengo un costo que ha gastado el proyecto a la fecha. ¿Sí? Este costo ya lo conocemos. En las siglas del valor ganado, el AC significa el costo real. Sí, hasta aquí ya sabemos, bueno, claro, si todo el comportamiento de las tareas las vamos gestionando en control de obra, pues vamos obteniendo un costo real del proyecto. Esto implica generar las requisiciones, darles entradas de almacén, darle salida a los recursos para que se ejecuten en determinadas partidas presupuestales. ¿Sí? Ya le dimos avance, ya hicimos nuestras capturas de avance de cada una de las tareas, y entonces con base a eso, pues el sistema pues va a saber cuánto hemos gastado, cuánto ha sido nuestro costo real. ¿Sí? Entonces nuestro tercer indicador del valor ganado en sus siglas en inglés es el AC, que significa costo real. Bien, entonces, voy a regresar tantito. Este costo actual a la fecha de corte puede estar por arriba del PB, del tercer PB, ¿no? Es decir, que se pudo haber gastado más de lo que se planteó en nuestro valor planeado, ¿vale? O puede estar hacia abajo también, ¿no? Pueden suceder dos cosas. Bueno, entonces cuando ya nosotros conocemos el costo real a una determinada fecha de corte, que estamos en el tercer PB, ¿sí? Entonces viene otro escenario donde conocemos lo que hemos avanzado de principio a fin. Esto puede ser que haya un adelanto del calendario, es decir, que vayamos adelantados, que vayamos igual a lo planeado o que vayamos atrasito de lo planeado, ¿no? Entonces quiere decir que si vamos atrasito de lo planeado, puede existir un posible retraso. Entonces el EB nos va a indicar eso, ¿no? Cuánto hemos alcanzado, cuánto hemos avanzado a nivel de comparar, digamos, el PB, ¿no? El programa planeado. Bueno, entonces ese cuarto indicador sería el EB, que sería valor ganado. Bueno, cuando ya estamos en este punto, cuando nosotros nos encontramos en este punto, a la mitad, digamos, del proyecto, o desde el primer corte, o sea, ya tenemos, cuando ya hemos hecho algún corte, ya sabemos cuánto sería el estimado para completar, ¿no? Eso también es un indicador de valor ganado. Esto quiere decir que si mi proyecto, por ejemplo, costó del cero al fin, costó 100,000 pesos y aquí me he gastado 50,000, por así decirlo, entonces el ETC nos daría como que un estimado para completar, ¿no? Ok, ya gasté 50, entonces yo esperaría gastar 50 al término, ¿no? Esto es lo que conocemos como el ETC, que sería el estimado por completar, ¿vale? Entonces esto aparentemente pudiera ser fácil de definirlo, ¿no? O fácil de comprenderlo.
Bien, entonces hacia atrás ya sé cuánto he gastado, es mi costo actual, ¿sí? Y cuánto he avanzado hacia atrás. Y hacia adelante, lo que estimo por completar. ¿Listo? Bueno, seguimos. Luego hay un escenario más que es el EAC, que sería el estimado a la conclusión. Y lo que va a pasar con el EAC, que es parecido, digamos, el presupuesto hasta conclusión con el estimado hasta su conclusión, una cosa es lo que tú planteaste que te costaría el proyecto y la otra sería el estimado que tendría hasta su conclusión. Esto es lo interesante, la maravilla del valor ganado, porque este indicador pues nos va a decir si rebasamos el presupuesto establecido en el proyecto o lo redujimos. Eso significa que hubo ahorro o quedamos igual, ¿sí? Entonces este indicador a la conclusión es el EAC, ¿vale? Al final lo que va a hacer esto, pues por supuesto que es algo muy, muy entendible, es que al final viene otras siglas en inglés que es el BAC, pero el BAC con V, ¿no? El BAC que está aquí al principio es con B de bueno y este V es de B de vaquita, ¿no? Entonces el BAC lo que va a hacer al final es que va a comparar el presupuesto hasta su conclusión menos el estimado hasta su conclusión. Y ahí es donde sabremos pues si ganamos o perdimos. Todos estos indicadores los vamos a ver claramente en control de obra. Así es que este panorama de ver el proyecto en su estado de salud, comparado con lo que actualmente ustedes conocen, saben o han aprendido de cada uno de sus proyectos, es decir, que tienen sus reportes de control y comparan el avance físico con el avance financiero. Bueno, pues esto es algo natural, ¿no? Que se realiza dentro de Opus, pero la esencia no solamente es que te dé esa comparativa de lo que vamos gastando con lo que vamos avanzando físicamente, sino que además el valor ganado te provea de proyecciones para que en caso de que te encuentres en algún punto del proyecto, te pueda decir cómo vas, pero además cómo podrías salir en los dos sentidos que planteamos al principio de la definición, en tiempo y en costo, ¿sí? Bueno, cuando hablo de tiempo es que si yo preví terminar, por ejemplo, en enero o febrero del 2025, bueno, con la proyección, capaz que me dice que no voy a terminar así como voy, no voy a terminar en febrero, sino hasta el mes de abril, mayo, por así decirlo, ¿no? Entonces, estas son las grandes ventajas del valor ganado. Vamos a continuar. Entonces, ahora lo que hace internamente el sistema es que a continuación, va a plantear variaciones e índices, ¿no? Entonces vamos a ver en el valor ganado tanto variaciones e índices, tanto de los montos del proyecto como del cronograma o del programa de ejecución, ¿vale? Entonces, para ahora lo que vimos en las láminas anteriores que lo puse en perspectiva, pues ahora lo vamos a ver en forma horizontal para que sepamos, bueno, qué es lo que hace la herramienta, ¿no? ¿Vale? Aquí me adelanté tantito. Entonces, esta gráfica, pues, dibuja exactamente lo que vimos en la lámina anterior, que vimos en perspectiva, ¿no? La primera línea azul es el presupuesto hasta su conclusión. Y esta línea rosa sería el estimado hasta su conclusión, que esto puede irse hacia acá o menos, ¿no? ¿Vale? Y lo compararía con lo que finalmente pensé que iba a costar el proyecto. Recuerden que cuando la figurita humana avanza en alguna determinada fecha, si voltea hacia el pasado, sabrá cuánto ha gastado y sabrá cuánto ha avanzado, ¿sí? Y técnicamente sabría cuánto le faltaría por gastar, ¿no? Que este sería el ETC. ¿Ok? Bueno, entonces ahora que estamos en el tema de las variaciones e índices en los dos sentidos, tanto en los costos como el cronograma, ¿sí? Tenemos dos tipos de variaciones.
estas variaciones, las primeras comparativas que hace el sistema o las primeras fórmulas que aplica el sistema son restas o sustracciones. Y del otro lado, las fórmulas que hace son divisiones. Entonces, cuando veamos divisiones dentro de lo que es el proyecto de control, estamos hablando de índices, y cuando estamos hablando de restas o sustracciones, estamos hablando de variaciones negativas, ¿no? Entonces, bueno, estos dos, tanto lo que es en costo como es índices, me va a arrojar un factor. Y ese factor no es otra cosa más que saber si el valor que tienes es 1, o es menor a 1, o es mayor a 1. El resultado de lo que haría el sistema es que al arrojarnos un factor, pues yo le puedo decir al sistema, fíltrame ese factor para que me ponga todos los que están por debajo del 1 y todos los que sean igual a 1. Quiere decir que todo va viento en popa, bien, conforme se planteó el plan de ejecución. Es como voy avanzando, como voy gastando, cosa que es imposible, pues. Lo que sí es real es que puedo ir por abajo o puedo ir por arriba, ¿no? Entonces, ese indicador de 1 siempre nos va a dar un panorama si vamos bien o vamos mal. Y entonces el sistema pues tiene un filtro donde yo le puedo decir todo lo que sea igual a 1, pónmelo, entonces me va a poner un listado de tareas que están en 1. Eso quiere decir que todas estas están bien. Las que sean menor a 1, entonces esas tienen problemas, ¿vale? Entonces las puedo filtrar entre un cúmulo de tareas en el proyecto de control e identificar cuáles son las que están provocando los retrasos o los costos excesivos y plantear medidas correctivas, ¿no? Que finalmente para eso servirían estos indicadores. Estos indicadores de variaciones con sustracciones o restas e índices que divide, tiene dos similitudes, ¿no? Dos similitudes para poderlas, conocerlas. Ambas, ¿sí? Ambas van a sacar como referencia lo que he avanzado en mi proyecto, ¿no? Que es LB. Tanto para las variaciones como los índices, hay una similitud en ello, ¿no? Que sería el valor ganado. Entonces, para conocer el CB, o sea, CB dice que es igual al valor ganado. Entonces, CB va a darnos como resultado una variación del costo, ¿sí? La primera nos da las variaciones en el costo, y la segunda, la que se encuentra al lado derecho, nos va a dar una variación en el cronograma, ¿no? Entonces, aquí tengo CB, que sería variación del costo, y SB sería variación del cronograma. Y aquí vamos a obtener dos resultados. Bueno, entonces, las dos fórmulas van a restar lo que avancé con lo que gasté, que sería menos el actual cost, que sería el AC. Este que vemos aquí, miren. Esto que vemos en la gráfica, que lo vimos en las láminas anteriores. Entonces, lo que va a hacer el sistema es que lo que gasté en el tiempo lo restaría con lo que realmente gasté, ¿no? Entonces sería el valor ganado menos el costo actual. Hace esa comparativa, ¿no? Y como les dije, hace restas o sustracciones. ¿Correcto? Bueno, vámonos a la siguiente. Entonces, el otro escenario que nos presenta en las sustracciones es que el SB, que tendría como resultado medir la variación de mi programa de ejecución o el cronograma, es lo mismo, ¿no? Es el valor ganado menos el valor planificado. Y con eso, el sistema, ¿vale? Bueno, vámonos del otro lado, ¿no? Pensé que ya tendría que mostrar aquí el resultado. Del otro lado, vamos a conocer otras siglas, que sería el CPI, que sería el índice del desempeño del costo, ¿sí? Aquí, del lado izquierdo, es la variación, ¿no? ¿Qué variación o qué diferencias hay? Y aquí es el desempeño de esas variaciones, ¿no? Entonces, esto es lo que se le conoce como CPI, ¿sí?
Y esto es igual a una fórmula, es idéntica a la fórmula, ¿no? Pero una resta y la otra divide. Sí, y el otro es el SPI, que sería el índice del desempeño del cronograma. ¿Sí? Recuerden, lo que está de tu lado izquierdo fueron variaciones, ¿sí? O diferencias comparar entre una y otra. Y aquí nos habla ya del índice del desempeño, tanto del costo como del cronograma. Entonces, para determinar el índice del desempeño del cronograma, se le conoce como SPI, ¿sí? O para saber el índice del desempeño del costo, lo conocemos como CPI, ¿sí? A lo mejor lo que sí tendríamos que memorizar nosotros por el tema de los indicadores serían las siglas, ¿no? Las siglas SPI, las siglas en inglés, CPI, índice del desempeño del costo, SPI, índice del desempeño del cronograma, ¿sí? El CB es variación del costo, ¿sí? El SB, variación del cronograma, ¿sí? Como repito, del lado izquierdo serían las variaciones en costos y del lado derecho los desempeños o los índices de desempeño del costo. Y bueno, lo que vamos a ver aquí a continuación es que esto es idéntico, ¿no? Solo que uno lo resta y lo otro lo divide, ¿sí? Entonces, el CPI va a dividir el valor ganado entre mi costo actual y esto va a establecer un índice, ¿sí? Y el EB, el índice del desempeño del cronograma, también lo va a dividir, pero ahora entre el PB. Esa gráfica es muy, muy ilustrativa para comprender la metodología. ¿Vale? De hecho, esta lámina no la puse al principio en el Notion porque para que no se me adelantara, ¿no? Porque posiblemente si yo no lo explico van a haber una serie de elementos que si no están explicados en la presentación no lo van a comprender. Bueno, ahora que ya más o menos van conociendo la metodología, lo van aprendiendo, voy a subir esta lámina para que ustedes la tengan y revisen la metodología para ver qué es lo que quiere decir Everardo en su presentación. Bueno, entonces, el resultado que vamos a obtener de las primeras fórmulas, que serían las variaciones, es que si el valor resultante de esto es menor que 0, hay un problema en los costos, ¿sí? Esto quiere decir que vamos gastando más de lo que se planeó. Si mi valor es menor que 0. ¿Eso cómo lo vamos a saber? Bueno, pues lo vamos a saber en el filtro que hagamos de las tareas y todo lo que esté por debajo de 0 tiene un problema económico, tiene un problema de costos. Y en el caso del índice del desempeño del cronograma, si el valor es menor a 1, entonces hay problema. Si el valor es mayor que 1, quiere decir que si es igual a 1, quiere decir que vamos conforme al plan. Si es mayor que 1, vamos súper bien. Si es menor que 1, el resultado de la evaluación, entonces quiere decir que nuestro desempeño, tanto del costo como del cronograma, puede ir mal. ¿Correcto? Igual acá, en las variaciones, si el valor es igual a 0, pues quiere decir que pues, todo va conforme lo que planeé, ¿sí? Si es menor que 0, estoy gastando más. Y si es mayor que 0, estoy ahorrando más. No sé si quede claro más o menos la lógica o la deducción que hemos planteado a través de esta lámina. Una vez que se tengan estas láminas, ¿vale? Que aquí está, a partir de aquí, bueno, ya me puedo yo ir a los ejemplos que descargué con ustedes para irlos explicando, ¿no? Sin embargo, en el valor ganado también hay algún par de láminas que a lo mejor no me voy a ir mucho a la profundidad, pero como les comentaba, ¿no? El resultado del estado de salud que guarda un proyecto no solamente se queda en saber si vamos bien o vamos mal, sino cómo iríamos si lo comparamos como vamos. Entonces, eso es lo que en el método del valor ganado se le conoce como proyecciones, ¿sí? Y estas proyecciones, vamos a verlas aquí tantito, dibujan exactamente el mismo escenario, ¿no? Tengo un presupuesto hasta su conclusión, que es el BAC, ¿sí? El estimado a su conclusión, que es el EAC, y bueno, pues tengo el costo actual, lo que he gastado, lo que planifiqué
y lo que avancé. Entonces, el EAC lo que va a hacer es que va a medir hacia el futuro, ¿no? Entonces, el EAC, sus siglas en inglés, en español sería la estimación hasta su conclusión, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a saber, lo que es el trazado de la línea rosa, es lo que vamos a saber qué va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, estas proyecciones van de menos a más. Es decir, que tengo 1, 2, 3, hasta 4 proyecciones. Me parece que Opus maneja solamente las 2 últimas, que son las más poderosas, las más fuertes. Pero la primera, miren, el EAC es igual al costo actual, ¿no? Más, aquí vamos a hacer una sumatoria, más lo que es el ETC. Esta es lo que sería como que mi primera proyección y es muy sencillita, ¿no? A ver si lo comprendemos, ¿no? El EAC es el costo actual más lo que me falta por concluir, ¿sí? Entonces vamos a suponer que si gasté 80 pesos, ¿sí? Entonces me faltarían, si el presupuesto cuesta 100 pesos, me gasté 80, ¿sí? Entonces yo esperaría gastar 20 pesos, ¿no? Como les comentaba. Entonces la suma sería 100 pesos. Entonces la primera proyección, pues es algo muy, muy fácil de poder conocer. Sin embargo, pues la realidad es que debemos de plasmarlo con otros tipos de indicadores. La segunda, ¿sí? La segunda es el costo actual le suma lo que el estimado hasta la conclusión, que es el back, ¿no? Lo que yo pensé que el proyecto me costaría, ¿sí? Y esto le resta lo que he avanzado, ¿sí? O lo que avancé finalmente en una determinada fecha de corte. Sí, este sería como mi segundo indicador de proyección. El EAC, las últimas dos tienen una similitud, que es la que ocupa Opus, ¿no? Que sería el presupuesto hasta su conclusión, que sería el BAC, menos el valor ganado, y le divide el índice del desempeño del costo, el CPI. Eso lo vimos en la lámina anterior. Recuerden, CPI, la C de casa o C de costos, nos va a definir lo que es el índice del desempeño del costo. ¿Sí? Y el otro, que es una similitud, lo va a hacer con función al índice de desempeño del cronograma, ¿sí? Que sería el CPI por SPI, ¿no? Entonces, estas dos fórmulas nos van a dar una proyección de cómo el Opus Control de Obra nos va a proyectar, digamos que en los dos sentidos, tanto en costos como en fechas, cómo el proyecto terminaría tomando en cuenta uno de los primeros indicadores en una determinada fecha de corte. Bueno, entonces todo eso lo plasmé en un archivo de Excel. Bueno, aquí ya nada más para concluir en esta lámina, las dos proyecciones son variaciones atípicas que en esencia sacan obviamente el resultado de restar, por ejemplo, el costo actual más lo que me falta concluir de un presupuesto planeado, ¿no? Es típico hacer esto. O el otro que el presupuesto hasta su conclusión le resta el valor ganado, ¿no? Esas son situaciones muy fáciles de poder establecer en el sistema. Sin embargo, esto no toma en cuenta lo que realmente sucedió o lo que realmente estaría por suceder. Cosa que en las siguientes dos proyecciones sí lo haría, ¿no? Estas son dos últimas, con variaciones típicas, dice, toma en cuenta tanto los costos y cronograma. Entonces, vamos a verlo ahora en los ejemplos que establecí para esta presentación. Déjenme darle aquí finalizar. Finalizo. Y bueno, pues ahora vamos a abrir el Excel que les compartí, que se llama ejemplo, valor ganado, ejemplo práctico. ¿Vale? Nada más coméntenme por favor si los colores que están viendo aquí en la pantalla corresponde al azul, al amarillo y al rojo en ese orden de la hoja de Excel que les acabo de pasar. Coméntenme por favor si corresponde. Sí, Arqui, sí está bien. Perfecto, entonces quiere decir que tenemos la misma versión. Entonces, bueno, ahora para comprender un poquito lo que estamos haciendo, necesito que ahora restauren el proyecto del valor ganado. Yo lo voy a restaurar. Sería en Notion, sería el siguiente archivo que se denomina ejemplo valor ganado 00. ¿Ok? Bueno, entonces aquí lo que voy a hacer es restaurar el proyecto. ¿Sí?
Y a ver si lo tengo aquí. Si no, déjeme ver si no lo tengo aquí. Y se llama... Aquí está. Bueno, entonces aquí ya le pongo ejemplo valor ganado y le vamos a dar clic en aceptar. Me dice que ya existe. Lo voy a reemplazar. Y listo. Ahora voy a abrir el proyecto. Ejemplo valor ganado, lo abro. Y lo actualizo, ¿no? Porque hay una versión más reciente de Opus. Así que lo actualizo. Probablemente este proyecto tenga fechas atrasadas, así que no nos vamos a complicar mucho en ese sentido. Bueno, entonces en este proyecto que simulé, lo puse tratando de ser lo más didáctico posible. Es decir, que aquí en el agrupador principal que le puse valor ganado, pudo hacer, no sé, construcción de casa tipo 1, por así decirlo. ¿Vale? O construcción de barda, ¿no? Entonces tengo 12 actividades que necesito ejecutar. Para ello ya existe un presupuesto. Bueno, entonces para la primera tarea estimo gastar 23,000. Para la segunda tarea estimo gastar 15,000. Para la tercera tarea estimo gastar 15,000 y para la cuarta tarea 18,000 y así sucesivamente. Tengo un presupuesto planeado para poder elaborar un todo. Esto me lleva a tener un total planeado que serían el total de la suma de todos estos. Para no entrar en detalles, pues aquí en la cantidad presupuestadas, estas fueron unidades, actividad 1, unidad 1, ¿sí? Donde pensé pensé establecer aquí un volumen de 1 con un costo de planeación, ¿sí? Y esto me da como resultado la multiplicación de la cantidad presupuestada por el costo planeado y aquí tengo 23,000 en la primera tarea, en la segunda tarea tengo 15,000 y así sucesivamente hasta llegar a un BAC que sería un presupuesto hasta su conclusión. El BAC es B de bueno, A de Ana, C de Carlos. Ese sería mi BAC, mi presupuesto hasta la conclusión. Y como todo, ¿no? Si yo tengo un presupuesto elaborado, también tengo un plan, ¿no? Entonces, en ese ejemplo del plan, ¿sí? Le voy a dar aquí ver el cronograma, ¿vale? Tengo pensado que la actividad 1 concluya la primera semana. Vamos a irnos un poquito hacia atrás del tiempo, ¿sí? Del 15 al 21 termino la primera actividad, la segunda actividad la termino del 22 al 28, la siguiente actividad la termino del 29 de septiembre al 5 de octubre, la siguiente la inicio el 6 de octubre y la finalizo el día 12. Es decir, que me voy en escalerita. Es más, puedo tomar estas 12 tareas y decirles aquí en el menú de herramientas, que ya saben cómo, eso ya lo explicamos en el curso, cómo vinculo todas las tareas de principio a fin, ¿sí? Así están pensadas las tareas. ¿Ok? Son 12 tareas. Entonces, esto tiene una línea de tiempo, ¿no? Entonces, si yo me voy aquí al valor ganado, que es el punto que queremos explicar a continuación, ¿sí? Aquí tengo en la pestaña de control, tengo el valor ganado, que sería la gráfica del valor ganado. ¿Correcto? Esa gráfica del valor ganado, yo lo puedo estimar, por ejemplo, a una fecha de corte que sería del 14 de septiembre a la primera fecha, a la primera semana, ¿no? Entonces mi primer corte sería, no sé, por ejemplo, al día 21 de septiembre, por así decirlo. Al día de 14 es al día de hoy, ¿no? Le puedo decir que me presente la gráfica del valor ganado. Bueno, y esta gráfica pues tiene un punto cero, ¿sí? Hasta llegar hasta su conclusión, tomando en cuenta los 200,000 que sería el presupuesto hasta su conclusión. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a tener diferentes PBs. Miren, el primer PB dice que debo de gastar en ese periodo del 9 al 16, 23,000, en el siguiente periodo 38,000, en el siguiente 53,000, en el siguiente 71,000 y todo esto, digamos que son acumulados hasta llegar a los 200,000 de mi proyecto. ¿De acuerdo? Hasta aquí pues no hay un punto para comparar porque no hemos avanzado en las tareas. ¿De acuerdo? Ahora, bueno, en ese entendido, pues voy a regresar al presupuesto de planeación, ¿sí? Entonces el Excel tiene esa similitud, ¿no? Que bueno, a diferencia de esta columna H, que sería la rosa, esa no la pelen ahorita, pero
Pues aquí tengo del lado izquierdo la tarea 1, la tarea 2, la 3, la 4, la 5, hasta llegar a la 12 con un presupuesto de 200,000. No sabemos si son dólares o si son pesos mexicanos, pero simplemente pues es un gasto que voy a tener durante mi proyecto. Entonces tengo planeado gastar, que sería mi back, 200,000. Del otro lado tengo mi calendario. Este calendario lo tengo segmentado por semanas para irnos semana por semana. El color azul me indica, todo lo que está en color azul me indica lo que planeé, ¿no? Que sería esta columna, mi costo planeado, ¿sí? Entonces yo establecí, según mi cronograma, la primera tarea, ejecutarla en el primer periodo y mi segunda tarea en el segundo periodo. Bueno, al final, miren, ahorita regreso aquí a los demás colores, ¿no? Al final voy a tener un acumulado planeado, que sería esta franja en color azul, ¿sí? Aquí parto con un gasto en este primer periodo de la primera tarea de 23,000. Lo hice en ese escalón, en ese esquema de escalón, para que la metodología se comprenda. Entonces, bueno, pues al no tener un periodo anterior, pues mi acumulado serían 23,000. Para el siguiente mes, establecí gastar 15,000 pesos, ¿sí? Entonces, si yo sumo los 15,000 menos más el acumulado anterior, entonces yo debí haber gastado en este segundo periodo 38,000. ¿Sí? Esto es lo que ya de cajón todos sabemos, ¿no? Para el tercer periodo, estimé gastar 15,000, ¿sí? Entonces, si sumo el acumulado, más los 38,000 que se suscitó del primer periodo y segundo periodo, debí haber gastado aquí 53,000, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar a los 200,000 pesos o 200,000 dólares, ¿no? No lo sabemos. ¿Ok? Bueno, la primera franja es el valor planificado, ¿sí? Para ello, pues el sistema pues me daría ese escenario digamos, en mi cronograma. Es decir, que si yo me voy aquí al módulo 1, me voy aquí a la programación, me voy aquí al menú de presentación, genero los importes y luego los importes en cada tarea, pues bueno, pues aquí voy viendo lo que voy gastando periódicamente hasta llegar al total, ¿no? Al total. Ahora, si me lo permiten, bueno, vamos a hacer la primera captura de mis avances. Bueno, voy a seguir explicando la gráfica. ¿Vale? Aquí, por favor, toda la atención posible porque esto lo hice con la idea de que la metodología se aprendiera, ¿no? Y no nada más quedara en un PowerPoint. ¿Vale? Así que me fui a las tripas del valor ganado y creé este ejemplo didáctico. Bueno, entonces, ahora yo tengo un registro, ¿sí? De lo que gasté, ¿no? En qué ese registro del gasto, en qué sentido lo estoy estableciendo. Digo, lo estoy estableciendo para la tarea 1, la actividad 1, la actividad 2, la actividad 3. Y bueno, la actividad 4, la actividad 5, la actividad 6, ustedes lo pueden simular en esta hoja de Excel. Para efectos del ejemplo, me quedo en la tercera tarea para no ver las 12, ¿no? Simplemente con las 3 nos va a quedar claro cómo funciona la metodología. Y entonces, yo ya tengo dos datos, ¿no? Que es la duración real y lo que gasté. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que me dice el cronograma es que esta tarea tuvo una duración real de 2 semanas en lugar de una que se había previsto, ¿no? Que aquí está, miren, este 1 corresponde, sí, a la duración, ¿no? Que yo pensé que pensé pues en terminar esa primera tarea en una semana, ¿sí? El resultado total son 12 semanas, ¿sí? 12 semanas, ¿vale? Hasta aquí vamos a llegar al final con 12 semanas de ejecución. ¿Correcto? Bueno, entonces vamos a comprender la metodología. Sí, voy a tener una estimación hasta la quinta semana. ¿Se acuerdan de lo que habíamos visto en la lámina de la figurita humana que estaba a la mitad del proyecto? Bueno, pues yo lo indiqué para que en ese quinto periodo hiciéramos una medición, ¿no?
Por supuesto que lo vamos a ir haciendo periodo por periodo, pero hasta llegar al quinto periodo. Así que vamos a hacer varios escenarios. Bien, entonces en el caso del primer ejemplo, ¿sí? Tengo un resultado que evalué, digamos, para mi primera semana. Esto quiere decir que yo tuve un gasto real no de 23,000, que fue lo que planeé, sino de 28,000. ¿Sí? Y que además no me tardé una semana, me tardé 2. Entonces, para efectos, ¿sí?, de mi indicador que está en color marrón, ¿sí?, para irlo explicando, me voy a ir hasta el final y este es mi actual cost, mi costo real. ¿Sí? Las siglas en inglés es el AC, que es mi costo actual. Entonces, yo sé que me tardé 2 semanas en elaborar esa tarea. Entonces, lo que hago es que reparto la cantidad de los 28,000, lo reparto en la primera y segunda semana, por así decirlo. ¿Vale? Hago esa repartición del gasto entre ese periodo. Por eso es que, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo reparto? Porque me tardé 2 semanas. Y mi costo actual en esa semana fueron de 14,000 pesos y en mi segunda semana de 14. La suma de los dos me da los 28,000 pesos. Entonces, lo que establece el valor, si ya se comprendió mi costo actual, ¿sí? Mi costo actual, si aquí lo que hice fue del costo real, lo divide entre 2, ¿sí? Y mi costo de valor ganado, que sería el amarillo, miren, valor ganado, lo que haría, como lo dice la metodología, es que los 23,000 lo reparto, ya sea que yo lo cargue al primer periodo, o lo prorratee como comúnmente lo haríamos vía sistema, ¿no? Sí, aquí yo lo puse en partes iguales, ¿no? Pero si aquí fue el punto 30 y en el siguiente fue punto 70, la suma de los dos de cualquier manera me darían los 23,000 pesos. Entonces el valor ganado lo que hace es dividir el costo planeado, ¿sí?, entre las semanas que yo realicé, ¿no?, de esa tarea. ¿Me explico? Entonces yo me tardé 2 semanas, por lo tanto aquí para efectos de calcular mi valor ganado, entonces los 23,000 lo divide entre los 2 periodos de duración. ¿Por qué los 2 periodos? Porque pues me tardé 2 semanas. ¿Sí? Y entonces en ambos casos voy a tener un acumulado, ¿no? Entre el primer periodo de 11,500, en el caso del valor ganado, y mi costo real de 14,000. Entonces aquí ya tengo 3 indicadores: valor planeado 23,000, valor ganado 11,500 y costo real 14,000. ¿Sí? ¿Vale? Y bueno, pues esto que vamos a ver aquí abajito de la hoja de cálculo es lo mismo que vamos a encontrar en Opus Control cuando hagamos nuestro primer corte. Entonces vamos a reproducir el primer corte. Me voy a ir aquí a Opus, me voy a regresar a la estructura de tareas, ¿sí? Y ahora vamos a poner el ejemplo, ¿no? Vamos a poner el ejemplo, vamos a hacer una captura de avances. En esa captura de avances, ¿sí?, aquí ya estoy en mi captura de avances, voy a agregar mi primer elemento de mi primer corte de la semana, ¿sí? En ese primer corte de la semana, mi primer corte es del día 15 al día 21 de septiembre. Por lo tanto, voy aquí y aquí le pongo, me voy a ir hacia el pasado, sería del corte del día 15 de septiembre, ¿vale? Del 15 de septiembre al 21 de septiembre, ¿cómo lo encontramos acá? 15 de septiembre al 21 de septiembre. Ahí voy a hacer mi primer corte, le doy clic en aceptar y vamos a hacer ahora la captura de mi primera actividad, que fue la que avanzó en mi primera semana. Pero ¿cuánto avanzó esa primera tarea? Bueno, esa primera tarea avanzó, ¿sí? Avanzó solamente el 50%. Sí, porque me fui a 2, ¿no? Si lo hubiera terminado en la primera semana, aquí sería mi avance sería 1. Entonces aquí, pues en el sistema, yo le voy a poner que mi captura, mi porcentaje de avance fue al 50%. ¿Sí? Entonces mi cantidad avanzada acá. Entonces aquí, en la columna porcentaje por avanzar, le voy a poner el 50%.
¿sí? Aquí le voy a poner porcentaje para avanzar, 50%. Oye, Berardo, a mí no me deja editar Es lo que estoy la viendo. celda. Es lo que estoy viendo. A ver, vamos a ver. Si es por tema de... ok, ya sé por qué no. Miren, vamos a cerrar mi captura de avances. Perdón, ustedes disculparán. Le voy a dar aquí eliminar mi captura de avance. ¿Sí? Y aquí en mi estructura de tareas, se me pasó, perdóneme. Selecciono de la tarea número 1 hasta la tarea número 12. ¿Sí? Vamos a seleccionarla y le vamos a decir que el tipo de ejecución sería vamos a ponerle por destajo. Vamos a elegir esta para todas las tareas y le vamos a dar clic en aceptar. Bueno, ahora, para que el sistema automáticamente me pudiera otorgar, digamos, los costos automáticos, necesitaría yo establecer mis contratos, ¿no? De mano de obra, o que ya tenga un rubro de costos de mano de obra para que yo obtuviera un precio de contrato, ¿no? Vale, vamos a capturar ahora los avances, ¿no? Ya que le dimos el tipo de ejecución, ahora sí me voy a la captura de avances y ya, por favor, eliminen la captura de avance, le voy a dar clic con botón derecho elemento. ¿Sí? Y ahora aquí me voy a ir aquí a septiembre, le voy a poner al 15. ¿Por qué le puse 15? Porque mi inicio de semana estaba previsto para el domingo, ¿no? Entonces, mal, pero vamos a dejar así. 15 de septiembre. Ok, le voy a dar a aceptar. Y entonces ahora tengo mi primera declaración del avance de mi primera tarea. ¿Vale? Entonces, aquí en mi cantidad, mi porcentaje de avance, aquí ya es capturado, miren. Entonces aquí le voy a decir que esa tarea no la completé como lo había previsto en esa semana de corte. Entonces le voy a poner aquí 50%. ¿Sí? Entonces quiere decir que avancé. Le puse 50, pero aquí lo pude haber editado, le pude haber puesto .30, .40, .60, etcétera, lo que haya avanzado. Pero en este ejemplo práctico le puse a esa primera tarea el 50%. ¿Sí? Y ahora le voy a poner el precio, ¿no? Lo que me costó. Recuerden que si yo tengo establecido ya no, pues toda mi estructura de análisis de precios unitarios, no necesito capturar este precio, ¿no? Pero aquí, para efectos de que se comprenda el ejemplo, lo que vamos a hacer aquí es decirle cuánto costó, ¿no? Y el costo real aquí fueron mis 28,000, ¿sí? Por lo tanto, aquí en mi precio le voy a capturar estos 28,000 pesos. Serían 14, ¿no, Berardo? No, 28. 28 es el precio. Y como avancé el 50%, mi total serían 14,000. Mi costo actual. Ah, ok. ¿Sí? Bueno, recuerden que aprendiendo un poquito la metodología, esto es lo que pensé que me iba a costar. Lo voy a poner en verdecito. Lo que planeé que me costaría. Y esto fue lo que realmente me costó. 28,000. Más allá de que si lo haya hecho en una semana o en 2 semanas o en 3 o en 4. ¿Sí? Entonces aquí le estoy diciendo que esa tarea me costó 28,000. Y aquí en contratista le tengo que asignar un contratista. Recuerden que cuando yo tengo ya mis contratos elaborados, asignado con fuente de proveeduría, pues no necesito asignarlo aquí. Simplemente pues lo va a asignar el sistema automáticamente. Pero como no lo tengo, nada más le voy a asignar por primera vez, nada más le voy a asignar a uno. Y aquí, en lugar de asignarle una clave, me voy aquí al recuadrito de los puntos suspensivos y en su catálogo de proveedores deben de tener aquí a Francisco Chacín. Entonces vamos a elegir a este destajista, lo seleccionamos, le damos clic en aceptar y listo. ¿Vale? Ese fue mi primer avance declarado para esa tarea. A lo mejor la actividad 1 se refería a la construcción de un cuarto, ¿no? Por así decirlo. ¿Listo? Eso fue todo lo que sucedió en esa primera semana, porque no tengo ninguna tarea aquí. Miren, aquí no tengo ninguna tarea que se haya adelantado o que se haya ejecutado, por lo tanto nada más tengo un solo registro. ¿Ok? Entonces cierro mi captura y ya que cerré mi captura, lo que hago es cerrar mi captura, es decir, cerré el diálogo, pues, el desglose,
y ahora le doy clic en cerrar captura. Le digo que sí estoy seguro de que cierre la captura y esto en automático me genera una estimación del tipo de estajo, ¿no? Entonces, si yo me voy aquí del lado izquierdo, voy a tener estimaciones de contratistas. Ahí vamos a tener registrado el primer evento. Ahí está. ¿Sí? Y sin más, para no entrar al detalle de las estimaciones, le voy a dar, aquí tengo un estimado de 14,000 pesos, que fue mi costo actual, mi gasto actual, que fue 14,000, es lo que estoy declarando acá. Sí, es lo que aparece aquí y simplemente le doy aquí establecer para pagar. ¿Por qué le doy establecer para pagar? Aquí simplemente le digo que sí, listo. Porque eso ahora quiero que se refleje como un avance en mi valor ganado. Entonces, a partir de aquí yo ya tengo un diagnóstico de en qué estado de salud se conserva mi proyecto, ¿no? O guarda mi proyecto. Así que del lado izquierdo tengo la gráfica del valor ganado en la carpeta de control hasta el final. Tengo la gráfica del valor ganado. ¿Sí? Le voy a dar doble clic y... perdón, voy a cerrarlo porque aquí falta que cierren si ya lo tienen abierto, cierren la gráfica del valor ganado, ¿sí? Y ahora ejecútenla para que yo le diga cuál es el corte que necesito establecer en mi proyecto y sería, elijo el 15 para que me arroje mi primer corte, que sería del 15 al 21 de septiembre, como aparece aquí, miren, 15 de septiembre al 21. Entonces aquí en control de obra elijo la fecha del 15 para que me devuelva el 21. ¿Estamos? Que sería mi primer corte. Aquí le voy a dar clic en aceptar y vean que la gráfica, voy a abrir tantito, ¿vale? Ya me presenta 3 escenarios. El PB, que son 23,000. El EB, que sería el valor ganado, 11,500. Y mi costo actual, 14,000. Esto, digamos que en un mundo ideal, el EB y el valor ganado y el costo actual deberían como que ir a la par de mi planeación, ¿no? ¿Sí? O si el EB se dispara hacia arriba de la línea azul, significa que voy adelantado, ¿no? Y si mi AC va por arriba del color azul, quiere decir que he gastado más de lo que preví. Aquí he gastado menos, pero hay una razón porque la tarea no se completó, no quiere decir que vaya bien el proyecto. Entonces todo esto me va a dar una conclusión si me dirijo a la opción de resumen, ¿sí? Que esta es la maravilla que trae Opus, ¿no? Entonces le voy a dar aquí resumen. Y aquí en resumen, fíjese que aquí aparecen las siglas del valor ganado, ¿no? Que sería BAC, que sería mi presupuesto hasta la conclusión. BAC, según la presentación que tuvimos de PowerPoint, me voy a ir hasta el principio. Ahí es donde tengo el BAC, que es el presupuesto hasta su conclusión. Vale, que tengo 200,000. El PB es lo que alcancé, el valor planificado, perdón. Entonces es lo que pensé que me iba a gastar en esa primera semana de corte, 23,000. Aquí tengo el total planeado a mi fecha de corte. ¿Sí? Y mi valor alcanzado, mi valor ganado, fue de 11,500. ¿Por qué 11,500? Porque avancé el 50% de lo que planeé. ¿Sí? Entonces el 50% de 23,000 me da 11,500. Entonces el total ejecutado a precio planeado a la fecha de corte, ¿sí? Que es el EB. Y mi costo actual es 14,000. ¿Por qué 14,000? Porque yo pensé que me iba a costar 23,000 y no me costó 23,000, me costó realmente 28,000 pesos la tarea. Pero como solamente avancé el 50%, entonces tengo un total ejecutado a precio real en mi primera semana de 14,000. ¿Sí? Y aquí lo que hace el sistema, como se los dije, ¿no? En los indicadores del desempeño SPI significa el índice de desempeño del proyecto, ¿no? Entonces, a la fecha de corte, ¿sí? A la fecha de corte, el proyecto sufre un atraso del 50%. ¿Por qué? Porque lo que dije que iba a terminar en una semana, solamente avancé el 50%. Entonces, el sistema pues hace esa ecuación por nosotros y te dice que llevas un 50% de retraso. Eso es a nivel
de fechas, de índice del desempeño del cronograma. Aquí tengo el CPI, que es el índice de desempeño del costo. ¿Se acuerdan lo que comentábamos aquí del punto 50? ¿Qué significa? ¿Sí? Miren, si nos vamos aquí a la presentación, aquí están los indicadores, miren, del SPI, EB entre el valor planeado, y te dice que si tu valor es menor que 1, tu proyecto sufre un atraso. Y aquí estamos viendo que mi proyecto es menor que 1. Entonces, nos está diciendo que hay un atraso del 50%. No solamente te dice que hay un atraso, sino te está diciendo en qué porcentaje, ¿vale? Y el CPI, que es el que tengo en esta presentación, CPI, índice del desempeño del costo, ¿no? Entonces aquí me dice que aquí hay un error, miren, aquí en control de obra, aquí hay que decirlo, ¿no? Porque dice que la fórmula S, no es cierto. No es S, aquí debe ser EB. EB entre mi costo actual, que es el que tengo aquí en la presentación, ¿sí? El CPI es el EB entre mi costo actual, ¿vale? Entonces aquí, pues en el sistema, esto ya pedí que corrijan esa sigla, que no debe ser S, debe ser EB, ¿vale? Entonces, aquí me dice que el proyecto está costando un 22% más de lo que se planeó. Mi valor 1, o sea, este sigue siendo un valor 1, ¿sí? Un valor, perdón, menor a 1. Entonces quiere decir que mi proyecto me está costando un 22% más de lo que se planteó. ¿Vale? Y entonces aquí abajito vienen las proyecciones, ¿no? De las que hablábamos en esta lámina también, ¿no? ¿Vale? Lo que hablábamos aquí en estas proyecciones. Y aquí pues el sistema pues me está diciendo que se estima a partir de la fecha de corte que el proyecto llegará a costar 243,000 pesos de los 200,000 pesos que pensé que me iba a gastar, que sería mi back, mi presupuesto a la conclusión. ¿Sí? Ese es mi primer indicador. Se estima que a partir de la fecha de corte, por lo que gasté, el proyecto llegará a costar 243,902,000. Eso quiere decir que hay un sobrecosto de 243,000. Monto que rebasa mi proyecto planificado, mi valor planificado. El ETC, ¿sí? El ETC nos dice que mi ETC son 229,902.44. Esto quiere decir que a partir de la fecha de corte todavía queda por gastar 229,902 pesos. ¿Sí? Y finalmente el BAG, ¿sí? Simplemente lo que hace es, al término del proyecto se estima que se gastarán el valor, la diferencia, ¿no? Entre el costo, lo que voy a gastar al final de mi proyecto con el planeado, y voy a tener un sobrecosto de 43,902.44 pesos. ¿Sí? Entonces, esos son de las grandes maravillas que en términos de ejecutivo te diría el sistema cómo se encuentra tu proyecto en términos de avances. ¿Vale? Para ir esto mismo, miren, todo este tema de análisis está establecido hasta la fecha 5, ¿no? Hasta la fecha 5. ¿Ok? Y aquí vienen las proyecciones y las fórmulas de cómo se obtuvieron esas proyecciones. Bueno, vamos a registrar el segundo periodo, el segundo evento. En el segundo evento no está interviniendo ninguna de las 12 tareas que tengo previstas, solamente la que dejé pendiente en el anterior, que fue la actividad 1. Entonces ya de por sí voy a tener un retraso de la tarea número 2, que yo le dije que la tarea número 2 tuviera un avance en la segunda semana, cosa que no fue así. Sí, el avance lo tengo declarado en este tercer periodo. Bueno, entonces voy a registrar mi siguiente avance de mi siguiente tarea. Miren, vamos a irnos aquí a control de obra. Cierro mi resumen del valor ganado. Me voy a la captura de avances. Y ahora agrego mi siguiente fecha de corte. ¿Vale? Entonces, mi siguiente fecha de corte, ¿cuál sería? La fecha del 22 de septiembre. Entonces, vamos a ponerla acá. Fecha 22. Voy a irme hacia el pasado, 22 de septiembre. Sí, y aquí me pone del día 22 al día 28.
como aparece aquí en el Excel, del día 22 al día 28. ¿De acuerdo? Bueno, le doy clic aquí en aceptar. Y ahora es muy fácil lo que haríamos ya después. Y aquí declaro el restante, ¿no? El otro 50% de avance. ¿Cuánto avanzaste en esa tarea, no? Ok, avancé el 50%. Entonces, si avancé el 50%, quiere decir que si tu proyecto, tu costo, tu precio fue de 28,000, entonces en este segundo periodo estás reflejando 14,000. ¿Vale? Y ya no necesito ponerle al proveedor o al destajista porque ya se lo asigné en la segunda tarea, ¿no? Listo, ese fue todo el evento que hice en mi siguiente periodo, ¿no? No ejecuté más que la conclusión de esta segunda tarea, sino que la segunda tarea la hice hasta la tercera semana. ¿Estamos? Así es como se ve en la gráfica. ¿Listo? Bueno, entonces aquí en mi tarea cierro mi desglose y ahora le doy clic en cerrar captura o con botón derecho cerrar captura. Le voy a decir que sí, listo, y se genera la siguiente estimación. Me voy a ir a estimaciones de contratista. Aquí lo tengo ya abierto. Aparece mi segunda estimación, otra vez por los 14,000 pesos, pero en una fecha posterior. Le voy a dar clic con botón derecho, le doy clic en establecer por pagar y simplemente pues aquí le digo que sí lo libera. Ya que hice este segundo corte, ahora me voy a mi gráfica del valor ganado y le voy a decir que me dé el segundo periodo, que sería del 22 de septiembre al 28. Entonces elijo aquí al día 22 de septiembre, ¿no? Al 28. Vean que cuando yo elijo 22, me arroja automáticamente al día 28. Le doy clic en aceptar y listo, ¿no? Ya tengo mi tercer diagnóstico. Entonces, en ese segundo corte, mi valor planificado fue de 38,000 pesos y mi valor alcanzado, es decir, mi valor ganado, fue de 23,000 y mi costo actual fue de 28,000. Si yo reviso el Excel y si todo va viento en popas aquí en los acumulados, veré ese resultado, miren. Tengo un valor planificado de 38,000, que es mi acumulado. ¿Sí? Aquí está, 38,000. Con mi valor ganado de 23,000, que es lo que tengo aquí como acumulado de 23,000 y como gastado a la segunda semana de 28,000. Listo. Entonces esto en el resumen pues me está dando ya otro indicador, ¿no? Ya los números ya se movieron. Anteriormente llevábamos un retraso diferente al que ya me está indicando aquí el sistema, ¿no? Entonces aquí pues mi factor 0.61 sigue siendo menor a 1, entonces aquí a la fecha de corte el proyecto sufre ahora un atraso del 39% y se está gastando un 22% más de lo planeado, ¿no? Y bueno, en términos de costos, todavía sigo manteniendo el valor al final de mi presupuesto de 243,902, que eso al término se estima gastar 43,902.44. ¿Ok? Bueno, entonces esto, vean que la misma gráfica, vean cómo se va moviendo con el tiempo. Ahora, en mi tercer periodo, voy a registrar mi tercer avance, ¿no? ¿Qué avances tuve en mi tercer periodo? ¿Vale? Entonces, avanzó la segunda tarea que tenía pensado realizar, ¿sí? Pero avanzó en el tercer periodo, ¿sí? Miren que las líneas negras, a ver si para no confundirlos, miren, la línea negra horizontal me va dando más o menos cómo fui atacando cada una de mis tareas, ¿no? Para no salirnos del contexto, ¿vale? Entonces voy a registrar apenas, en mi tercer periodo voy a registrar apenas el avance de mi segunda tarea. ¿Ok? Esas son de las cosas que luego se van dando en la vida real, ¿no? Ahora, nada más que aquí tengo un costo real de 13,000, ¿no? Que es lo que voy a reflejar
en el sistema. Aquí había pensado gastar 15,000, pero gasté 13,000, pero me retrasé, ¿no? Entonces vamos a reflejar ese evento, ¿sí? Nos vamos a ir aquí a control de obra y voy a cerrar mi valor ganado y ahora en mi captura de avances voy a declarar mi tercer avance, ¿no? Entonces le voy a dar botón derecho, en mi captura de avance, agregar elemento, y aquí voy a declarar mi tercer semana, que sería del 29 de septiembre. Entonces regreso tantito en el tiempo, 29 de septiembre, y esto me va a dar mi siguiente corte, que sería del 29 al 5 de octubre, como aparece aquí en el sistema. Le doy a aceptar y listo, ¿no? Ahora voy a registrar apenas en ese evento mi segunda tarea. ¿Sí? ¿Cuánto avancé en esa segunda tarea? Aquí avancé el 100%. ¿Sí? ¿Vale? Sí, porque no está dividida, ¿no? En 2 semanas. Entonces, sí me lo retrasé en lo que yo estaba terminando la primera tarea, que no terminé en la primera semana, sino la terminé en la segunda, me retrasó la tercera tarea. ¿Por qué? Porque recuerden que mi programa de obra, yo necesitaba terminar la primera tarea para dar la continuidad a la segunda. Por eso es que al haber terminado en la segunda semana, pues en mi programa se retrasó esa tarea. Y entonces aquí en mi captura de avances le voy a poner a mi segunda tarea, le voy a poner el 100%. ¿Sí? ¿Y a qué precio? Ok, a un precio menor de lo que preví gastar, que aquí serían 13,000. Entonces le pongo 13,000. ¿Vale? Y aquí se carga todo el gasto y aquí simplemente pues ya elijo a Francisco Chacín, ¿no? Aquí lo selecciono, lo elijo y listo. Entonces esa tarea concluyó en la tercera semana en lugar de haber concluido en la segunda. Cierro mi desglose, mi captura de avances, si no hay dudas acá, cierro, le doy cerrar captura, listo, se genera mi tercer avance y esto me genera mi tercera estimación y la establezco por pagar. ¿Listo? Le voy a decir que sí y ya tengo registrado mi segundo evento. Bien, ahora me voy a la gráfica del valor ganado, ¿sí? Y aquí en mi Excel voy a declarar el 29 de septiembre. Entonces aquí le pongo 29, del 29 al 5 de octubre. Vean que aquí ya tengo otro movimiento de la gráfica, ¿no? Me dice que tengo un valor planificado de 53,000, un valor ganado de apenas 38,000 y un costo actual de 41,000. Esto debe de corresponder, si hice bien las cosas, debe corresponder al acumulado que traigo acá. Miren, tengo 53,000 acá, 38,000 de mi valor ganado y 41,000 de mi costo real. ¿Sí? Y esto ya me da otro diagnóstico, ¿no? Me voy aquí al resumen y aquí en el resumen me dice pues que existe, digamos, que a la fecha de corte el proyecto sufre un retraso ahora superior al 24%, ¿no? Ahora ya es el 28%, pero como se optimizó el costo de mi segunda tarea, el proyecto ya no cuesta lo que costaba hace 2 semanas, hace la semana anterior. Ahora el proyecto se acerca casi a 1, miren, el factor es 0.93. Entonces el proyecto está costando un 8% más de lo planeado, ¿no? Por lo tanto, bajo esa premisa hubo una optimización a la proyección de 240 y tantos mil pesos. Ahora ya no son 240 y tantos mil, ahora son 215,000 y se prevé que al final, al término del proyecto, yo tengo un gasto mayor de 15,053.76. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer 2 capturas más. Vamos a irnos a crear nuestra siguiente captura, que sería la captura de mi fecha de corte de mi tercera. No, ya hice la tercera semana, ¿no? Sería de la cuarta, esta cuarta. ¿Ok? Aquí es muy importante ver que en la cuarta pues hice la tercera tarea, ¿no? Esta de aquí, la tercera tarea. Esta que está seleccionada acá. Eso
sería en mi cuarto corte, que sería del 6 de octubre al 12 de octubre. ¿Sí? Entonces aquí le pongo octubre 6, ¿sí? Del 6 al 12, aquí está, del 6 al 12. ¿Ok? Genero mi captura, ¿sí? Y ahora voy a darle avance a mi tercera tarea, ¿sí? Que en este caso yo debía haber ya atacado la cuarta tarea, lo cual no fue así. Entonces, mi tercera tarea volvió a pasar lo mismo. Mire, ¿ya vieron? Volvió a pasar lo mismo. Que no la terminé en mi primera semana, sino que me fui a 2 semanas. Pero con un costo real, en lugar de 15,000, tuve un costo real de 17,000. ¿Correcto? Entonces, por lo tanto, aquí voy a darle avance a mi tercera tarea, pero del 50%. Entonces, porcentaje a avanzar aquí sería del 50%. Aquí le pongo 50. 50%, ¿a qué costo? Le pongo el costo de los 17,000. ¿Sí? Aquí está, 17,000. Y elijo a Francisco Chacín, al mismo. Entonces ya tengo cargada mi siguiente captura. Cierro mi desglose. ¿Sí? Y si todo marchó bien, le doy cerrar captura. Me voy a asegurar si lo hice bien, porque sí, fue la tercera tarea a la que le di avance. ¿Listo? Ahora le doy cerrar captura. Listo. Y esto me genera otra estimación más que tendría yo que darle aquí establecer por pagar. Listo. Le digo que sí. Y ahora genero mi siguiente gráfica del valor ganado. Cierro mi gráfica del valor ganado y ahora le doy corte al 6 de octubre. ¿Sí? Al 6 de octubre. Ya una captura más y con eso cerramos. 6 de octubre. Del 6 al 12 de octubre le doy a aceptar. Se genera la gráfica, pero vean cómo ahora la tendencia de la gráfica va para abajo, ¿no? Entonces, mi valor planificado en esa semana de corte, miren, vamos a irnos para acá. Tengo un valor planificado de 71,000 con un acumulado del valor ganado de 45,500. Ahí está, miren, 45,500 con un costo actual de 49,500. Esto se agravó un poco porque la tarea nos costó más y aparte de habernos costado más, no se terminó en esa semana prevista. Por lo tanto, aquí en mi resumen, ¿sí? Vean cómo a la fecha del corte el proyecto sufre un atraso del 36% y que el proyecto está costando un 9% más de lo que se planeó. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya se estima gastar al final ya no los 15,000 del corte anterior, sino ahora 17,391.30. ¿Sí? Así es como se va comportando la gráfica a lo largo de nuestra vida del proyecto. Bien, finalmente, bueno, genero mi última captura, que es el último ejemplo que tengo acá para afianzarlo. Por eso me fui a un sexto evento aquí de captura. Y lo comparamos, ¿no? Entonces vamos a agregar nuestro siguiente corte que sería del 13 de octubre. Aquí elijo 13 de octubre. Me da el corte del 13 al 19. Le doy clic en aceptar. Agrego. Le doy avance. ¿A qué tarea le doy avance? Pues apenas a la tercera tarea, pero cumpliendo 2 semanas, ¿no? Entonces ahora me voy aquí a la cantidad, voy a ajustar aquí las hojas, aquí se fue un poquito acá, entonces aquí, es que se redujo, entonces aquí ahora le voy a dar un avance, porcentaje avanzado, le voy a decir que avance el 50%. Entonces esto me da ya como conclusión que pues he finalizado, ya no tengo cantidad por avanzar acá y simplemente pues aquí cierro mi desglose. Cierro mi desglose y ahora capturo mi avance. Cierro la captura, esto me genera en automático una estimación más y con esto concluimos el cierre de mi última estimación a mi fecha de corte, porque hasta aquí, si bien lo fuimos midiendo semana por semana, en el ejercicio la idea es que con este corte lleguemos a este resultado y todo lo que van a ver ustedes acá, ¿sí? Es el resultado del corte hasta este periodo.
Entonces le voy a dar botón derecho, establecer por pagar, listo, le digo que sí, ahí está. Y ahora genero mi último corte que voy a hacer aquí, ya me alcanzó el tiempo. Entonces mi último corte sería del 13 de octubre, ¿no? Entonces elijo aquí al 13 de octubre del 19, acepto. Y aquí vean cómo la gráfica se va torciendo un poquito hacia abajo en lugar de que se enderece, ¿no? Entonces mi valor planificado a esa fecha de corte son 90,000 con un valor ganado de 53,000, corresponde a este, y un costo actual de 58,000. ¿Sí? A esa fecha de corte ahora sí me voy al resumen y aquí me dice el sistema que el proyecto ahora sufre un atraso mayor que correspondería al 41% y se incrementa el porcentaje de lo planeado. El proyecto está costando un 10% más de lo planeado. Hay una proyección estimada de 219,780 y al término del proyecto se estima gastar 19,780. Con este corte yo le puedo decir al sistema cuándo terminaría mi proyecto así como voy. Entonces aquí hacemos uso de la fecha fin del proyecto o a fecha estimada. Entonces puedo elegir esta o esta. Yo le voy a poner aquí a fecha fin de proyecto. Sí, entonces con esta gráfica, sí, con esto, me dice que el proyecto terminaría aproximadamente la fecha del corte del 2 de diciembre del 2024. Sí, entonces vean que el sistema, pues bueno, me puede dar este tipo de proyecciones para entonces establecer medidas correctivas a mi proyecto y actuar en consecuencia. Bien, si no hay preguntas que me quieran hacer aquí, doy por concluido este ejercicio. Y bueno, pues ya lo que seguiría es esperar a que ya suba estos videos. Ya les prometo que el día de hoy van los avances de las siguientes clases de las clases que hemos tenido, más esta que hemos elaborado, ¿no? Entonces le voy a echar ganas a estos últimos días de semana. Estamos apenas a miércoles para que vayan ustedes viendo los avances. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta que me quieran hacer acá con respecto al tema del valor ganado? Todo claro, Everardo. No, gracias, todo bien.